No esperaba nada de Andor. En su momento ni siquiera entendí la razón por la cual querrían hacer una serie de este personaje, uno que no era de los más populares y que ya conocíamos al final. Y es de las veces que me da gusto tener que tragarme mis palabras, porque en la primera temporada Andor logró cambiar mi perspectiva, toda la idea sobre su concepto, y me enamoró poco a poco, con un gran guión, actuaciones excelentes, tensión en términos políticos que no veíamos hace mucho en Star Wars. Fue una muy grata sorpresa, y ya está aquí la segunda temporada. Ya por fin pude ver los primeros 3 capítulos y creo que simplemente estos 3 funcionan mejor que la temporada pasada. Toman las ideas que se hicieron en la anterior y las pulen para funcionar de manera más dinámica, sin dejar atrás la oscuridad que caracterizó a la primera temporada. Pero además, y antes de hablar de la historia, hubo un detalle muy inteligente por parte de Disney con esta segunda temporada. Una de las principales quejas de la primera es que se sentía demasiado lenta. Y sí, tiene que ver con que la gente el día de hoy ya está acostumbrada a maratonear las series. Somos muy impacientes y lo queremos todo ya, pero ese elemento se combinó con el hecho de que esta serie lleva un ritmo distinto al del resto de Star Wars. Para esta segunda temporada decidieron lanzar 3 episodios cada semana, y así funciona genial porque están divididos en arcos y te entregan los arcos completitos. Van a ser 4 arcos que inician 4 años antes de la batalla de Yavin, y conforme avancemos cada semana vamos a acercarnos un año más a ese evento. Esa simple jugada ayuda a que la serie se disfrute mucho más de manera inmediata, y quienes disfrutaron de la primera temporada con el estilo de un solo capítulo por semana la van a disfrutar de todas formas. A quienes se les hizo lenta, ahora avanza más rápido. Vamos a la parte interesante, la carnita de todo esto, que es la historia. En este primer arco nuestros personajes están divididos. Andor está en una misión para robar un caza estelar imperial, un prototipo. Mon Mothma está en el asunto de la boda de su hija junto con Luthen, Bell y la asistente de Luthen. Biggs y compañía por otro lado están esperando a Cassian y librando inspecciones imperiales, lo cual me recuerda un poco a lo que se sembró en Bad Batch con la primera temporada. ¿Se acuerdan de los códigos en cadena y todo esto para tener vigilado al pueblo? Y tenemos evidentemente a los imperiales, de Dramiro, Partagaz, Orson Krennic y Cyril, quienes tienen el asunto de un proyecto secreto por parte del emperador. Y me pareció que manejaron bastante bien el equilibrio entre todas estas historias. Ninguna se sintió abandonada, nos mantuvo interesados, bueno, a mí. Y si bien hay momentos un poco más inocentes, como los conflictos dentro del grupo que atrapa a Cassian cuando va a entregar la nave, hay otros como todo el drama político en Chandrila, que se prestan para cosas interesantes más adelante, para pintar este matiz de grises en cuanto a la moralidad dentro de la historia de Andor, que ni los buenos son totalmente buenos, ni los malos son totalmente malos. Y no solo desde el punto de vista político, también del personal. Por ejemplo, el asunto de que Mon Mothma quiere ayudar a su hija porque parece que la hija no se quiere casar, y luego le dice a la hija que hubiera preferido que estuviera ebria a que le dijera que le puede ayudar a no casarse, pero no necesariamente porque ella sí se quiera casar, sino porque se da cuenta de que su mamá pudo haberlo detenido todo desde antes y decidió no hacerlo. La hizo pasar por este calvario y no quiere darle la satisfacción de que pueda decirle yo te salvé más adelante. Como les he dicho antes, lo importante en este tipo de series no es tanto lo que se dice, no es el texto, es la combinación de eso con otros 2 elementos, el subtexto y el contexto. Es decir, lo que hay detrás de lo que se dice o cómo se dice y la situación en la que se dice. Andor es una serie súper rica en ese sentido, porque te deja reflexionando, pensando en qué fue lo que realmente quiso decir el personaje, porque no necesariamente coincide con las palabras que salieron de su boca, sino con todo lo que rodea la situación, y nos deja pensando en qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa posición. El que sigan presentes las secuelas de Biggs a la tortura de la temporada anterior también me parece un acierto, que no sea como algo que ya pasó, sino como algo que la dejó marcada y que no sabe cómo superar, así como muchas cosas en la vida, tal como pasó la temporada pasada con el mismo Cassian, que al principio mata a 2 policías y eso desata toda la historia. En términos de producción, para mí la serie está espectacular. Hay cosas que sí cambian y no todo es perfecto, pero en general se siente más grande y ambiciosa que la primera temporada. No tenemos que ir más allá de la variedad de locaciones para darnos cuenta de cómo fue que se trabajó esto. La fotografía también me gustó, aunque siento que no hemos llegado todavía a tener un fenómeno como el del ojo de la temporada pasada. ¿Se acuerdan que se veía todo esto muy bonito con los Casa-Style, las estrellas y demás? Todavía nos falta para llegar a ese juego, pero vamos bien. Los vestuarios y la forma en la que van acorde a cada uno de los planetas que visitamos encajan bien, incluso las cosas que son nuevas. Por ejemplo, los trajes que usan Dedra, Miro y Cyril durante la cena con la mamá de Cyril, que si bien no son trajes imperiales hechos y derechos, tienen la misma esencia y no se siente que hayan reciclado cosas entre los planetas para ahorrarse algo en presupuesto.
sino que diseñaron algo para cada lugar. Todos los planetas tienen su identidad, tal como lo trabajaba George Lucas. Buscaba que todo lugar se sintiera diferente y que no fueran refritos al estilo Jakku y Tatooine. Tristemente hay cosas que no se mantienen, pero no por eso pierden calidad. Por ejemplo, el compositor de la primera temporada, Nicolas Britell, no regresó para hacer toda la segunda temporada debido a conflictos personales. Trabajó en conjunto con Brandon Roberts, otro compositor, y aunque sí es un cambio notorio, Brandon hizo un buen trabajo para conocer el estilo de Nicolas y respetarlo sin olvidar agregar su propio toque. Otro cambio que hay con respecto a la primera temporada en la versión doblada es la voz del personaje de Luthen, quien antes era interpretado por Héctor Lee y para la segunda temporada fue reemplazado por Marco Viloria, quien también dio voz a un personaje en la primera temporada. Fue Salman Pak, por si no recuerdan quién es. No hace mal su trabajo, para nada. Pero yo sí extraño la voz de Héctor Lee con Luthen. Siento que en la primera temporada hizo un trabajo espectacular, bellísimo, con maestría en el personaje. ¿Cuál es mi sacrificio? Estoy condenado a usar lo que tiene mi enemigo para vencerlo. Quemo mi decencia por el futuro de otro. Quemo mi vida para crear un amanecer que nunca veré. Al parecer esto fue por decisión del estudio de doblaje, pero no tengo forma realmente de confirmarlo. Y hablando de Luthen, otro detalle, entrando en el terreno de las referencias y datitos curiosos del episodio, es que nuevamente, por su culpa, se mencionó a los Rakata, esta especie de Legends de la que ya he hablado antes, y si quieren saber más de ellos, dense una vuelta por los videos recientes del canal sobre el lore de Star Wars, ahí he mencionado un poco de lo que son ellos, y si quieren la historia completa, díganmelo en los comentarios. En la primera temporada, la referencia de los Rakata vino de un cristal que le dio a Andor, y ahora tenemos una escultura del mismo origen. También por ahí pude ver un retrato de Marva Andor, la mamá de Cassian, que nos dio una de las mejores escenas de toda la saga en el final de la temporada anterior. Por el lado de las cosas que no me convencieron mucho de este episodio, el arco de Andor en Yavin, que sí, la revelación de que era Yavin estuvo interesante, y que tuviera conexión con un poco más de hacia dónde vamos a ir, porque prácticamente estamos en el mismo lugar en el que va a estar la base rebelde cuando van a luchar contra la Estrella de la Muerte en el episodio 4. Toda esta sección con que la rebelión sigue siendo un desorden, y hay gente que no ve más allá de su nariz, está bien, lo entiendo, pero ponerlos a jugar prácticamente la versión galáctica de piedra, papel o tijera para resolver un conflicto, no sé, no me convenció. No sé a ustedes. Algunos fans podrán quejarse de por qué Andor podía pilotar el caza TIE sin el traje completo de piloto imperial. Por cuestiones de oxígeno y demás, los pilotos deben usar este traje completo dentro de sus casas, pero también hay que considerar que este era un prototipo que a lo mejor ya había resuelto esta parte. También me hizo falta ver un poco más de aliens en la serie. Sí hay uno que otro por ahí, pero siento que me sobraron humanos, sobre todo recordando algunas escenas de Clone Wars, donde sabemos que pues hay una mayor variedad en ese sentido. Y se entiende que los humanos son la especie más abundante de la galaxia, pero un poco más de aliens de lo que hemos conocido, no sé, agregar un Rodiano, un Trandoshano, un Wookiee, creo yo no hubiera estado mal. Un punto que sí me gustó fue el humor que se manejó en la serie. Estoy contento aunque a veces fueron un poquito demasiado lejos, pero todavía es para mí aceptable. Hay una máxima dentro de Star Wars para manejar el asunto de la comedia. Ya lo he hablado en otros videos y la dijo Irving Kershner. Quienes no lo sepan, él fue quien dirigió El Imperio Contraataca, no lo hizo George Lucas. Él como director dijo, sabía que tenía que incluir humor, pero no podía incluir chistes. Así abordó la producción de su película y así me parece que lo abordaron en esta circunstancia. El humor oscila entre una delgada línea entre contar un chiste y tener un humor más sobrio, el característico de Star Wars. Hay un poco de ambas cosas. Por ejemplo, cuando capturan a Andor y se pelean entre ellos, estos rebeldes que no saben ni qué hacer, queda medio ridículo y bobo, pero sin llegar a ser un sketch de Eugenio Derbez. También cuando Andor quiere escapar con la nave al inicio y no sabe cómo pilotarla bien, es algo que dentro de la circunstancia de la serie es estresante, porque Andor tiene que escapar, ya no hay vuelta atrás. Para los personajes no es algo gracioso, pero para nosotros como audiencia tiene algo de divertido. Y con esa técnica viene el que creo yo es el mejor humor de Star Wars, el que no es un momento de sitcom, sino que usa las características de lo que está pasando para convertirlo en algo divertido. Ser entretenidos y convertirse en una película de Adam Sandler. Y obviamente hay un punto muy polémico y que se ha debatido en redes sociales, que es el hecho de que por primera vez en Star Wars tenemos abiertamente una escena de acoso sexual. Hay quienes dicen que es una escena innecesaria y que está totalmente fuera de lo que debe ser Star Wars. Yo admito que la sentí un poco extraña, pero si hay una serie en la que nos podemos atrever a ir más allá de lo que Star Wars ha establecido durante toda su historia, es esta.
Andor es algo que no habíamos considerado que podía suceder antes, pero si lo pensamos, ya habíamos visto algunas referencias o pistas de que algo así podría pasar. ¿Recuerdan a la esclava de Jabba en el episodio 6? Así que si bien no lo habíamos visto tal cual antes, a mí no me causa gran conflicto que incluyan esta temática en la serie, y menos si es por parte del Imperio, que en este momento de la historia están en la cima, son los reyes de la galaxia y hacen prácticamente lo que quieren como quieren. Se creen dueños de absolutamente todo. A estas alturas, lo peor es que son los reyes, hasta que la rebelión florezca. Habrá quien diga, no, es que eso Palpatine no lo hubiera permitido, Vader no lo hubiera permitido. Yo pues no comparto esa opinión, porque esto va más allá de Vader, de Palpatine. Esto es algo de lo que pasó con el Imperio, lejos de todo el asunto místico de los Sith, la fuerza y demás. Para mí tiene sentido. Una historia con muchos contrastes y dilemas, con un excelente nivel de producción. Me parece que en general estos 3 episodios fueron un buen punto de inicio para la serie. Estrenar 3 de golpe también fue un gran acierto, pero definitivamente todavía puede ser mejor, y algo me dice que los 3 episodios que acabamos de ver son los más débiles de toda la serie. Va a ir mejorando conforme nos acerquemos al final de esta temporada y a la historia de Rogue One. ¿A ustedes qué les pareció este inicio? La próxima semana llegarán otros 3 episodios. Antes de irse a otro video, no olviden dejar su like y suscribirse, eso me ayuda un montón. Y yo voy a seguir acá haciendo más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video y que la fuerza los acompañe.